Muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que hoy nos acompañan en esta mañana y a aquellos que nos están acompañando también a través de la transmisión. Toda la gloria, la alabanza, ¿sí? Como decíamos recién, es para nuestro Dios en esta mañana. Amén. Él es bueno con nosotros, ¿sí? Yo quiero darle las gracias. Dice la palabra que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo, ¿sí? Para sus propósitos. Y así hoy me tiene aquí pastoreando esta hermosa congregación junto al pastor Ernesto. Pero quiero reconocer que detrás de cada pastor hay una familia pastoral, ¿sí? Que agradezco al Señor por mi esposa, por mi hija, ¿sí? Y no me quiero emocionar, pero es un privilegio poder servir al Señor cada año, que el tiempo que el Señor me permite hacerlo en esta congregación. Así que muchas gracias también a la congregación por ser tan buenos con nosotros, los pastores. No nos traen tantos problemas. Conozco otros pastores que sí le traen problemas, esta congregación no, así que el Señor les siga bendiciendo. Sigamos así, Él es bueno con nosotros. Espero que Dios traiga una verdadera renovación en este tiempo, porque estamos en primavera. ¿Cuánto dijimos la semana pasada? ¿Cuánto le gustaba la primavera? Un tiempo de renovación, a los que les gustan las flores, las macetas. Yo creo que esta semana toda la gente en el local donde trabajo venía, quiero la maceta, quiero la tierra, ya estaba preparándose para lo que se viene este año. Espero también no renueves solamente el jardín o las macetas en tu casa, sino que pueda haber una renovación espiritual en tu vida también. Y puedas darle ese lugar, esa transformación en tu corazón, en tus emociones, que Jesús pueda traerlo a tu vida, pero también en nuestra mente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. No imiten, dice, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios que haga los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí tiene que haber un cambio, que no lo podemos hacer nosotros, sino que lo hace Dios. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, tiene tres características maravillosas. Es buena, es agradable y ¿cómo? Perfecta, ¿sí? Yo creo que repares una vez más en este verso. Es un desafío continuo el que tenemos. No es un día, una renovación de esta semana, de este domingo, de este miércoles, sino todos los días. De despojarnos de aquellas cosas que nos perjudican interiormente, esos malos hábitos, esos pensamientos que a veces tenemos que son autodestructivos, rencores, la apatía espiritual, ¿sí? El pecado en cualquiera de sus formas. Hoy es día de decir hasta acá. Tiene que haber una primavera espiritual, como compartía el pastor Ernesto el domingo pasado a la tarde. Hoy es día de decir basta, es hora de dejar de luchar, como decía recién, en nuestra fuerza y dejar que Dios nos revolucione, que Dios haga la transformación, que cambie nuestra vida por completo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio. Y a mí me gusta mucho este tiempo de la iglesia que está en discipulado. A ver, están acá los maestros. ¿Cuántos están en discipulado en esta mañana? Es un tiempo de aprender, es un tiempo de aprender nuevos versículos. En este mes, que era el mes, aparte de ser el mes del pastor, de la primavera, del estudiante, ¿es el mes de qué? De la Biblia. Entonces, qué bueno memorizar unos versículos bíblicos, pero como siempre digo, no para hacer bochitos espirituales, sino para poder aplicarlos a nuestra vida. No hay nada mejor que saber lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Porque su voluntad siempre, como decíamos recién, es maravillosamente buena, agradable y perfecta. ¿Cómo no buscarla? ¿Cómo no seguirla? ¿Cómo no obedecerla? Mirá a alguno y decirle, tenés que conocer la maravillosa voluntad de Dios. Es muy larga la frase. Tenés que conocer la maravillosa voluntad de Dios y ponerla en práctica, seguirla. Vamos a orar en esta mañana, el Señor tiene algo para decirnos y yo espero que la palabra de hoy no sea solamente, no digas, la palabra la quiero para mí, sino también para el que tengo adelante, atrás, al costado. Muchas gracias. Vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, háblame a mí, pero también hablarle a los que tengo a mis costados, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, Señor. Reconocemos que toda la gloria y toda la honra es para vos en esta mañana. Señor, te pedimos nos hables a través de tu palabra. Señor, no solamente a nosotros, sino a quien tengo adelante, a quien tengo detrás, a quien tengo a mi derecha, a mi izquierda. Señor, hablamos. Señor, que tu dulce Espíritu Santo
pueda llegar, Señor, y renovarnos, como decía tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén, amén. Y más allá de las cosas que todavía nos faltan conocer o aprender, recordá lo que venimos diciendo desde el principio de año, es un año para vivirlo lleno de la presencia de Dios, esa búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy continuamos, y el domingo que viene cerramos esta serie, no sé si recuerdan, Familia, ahí están viendo el flyer atrás, Familia, un diseño de Dios, una serie que compartíamos las semanas anteriores, nos presentó varios desafíos, ¿sí? Donde estuvimos viendo a través justamente de la palabra de Dios, de la Escritura, cómo mantener vínculos sanos en la familia, los roles que a cada uno nos toca desempeñar, cómo mejorar el trato que tenemos unos con otros, no sé cómo le ha ido en esta semana, ¿sí? Cómo poner límites, cómo crecer en el rol que nos toca desempeñar, de esposo, de esposa, de padre, de madre. Todo esto lo vamos viendo de acuerdo a la palabra y la sabiduría que la palabra de Dios nos provee. El título de la reflexión en esta mañana es Reconociendo el privilegio de ser hijos, ¿sí? Vamos a ver 3 aspectos importantes sobre los privilegios que tenemos al ser hijos según la palabra de Dios. En primer lugar, los hijos debemos reconocer el privilegio de recibir sabiduría, ¿sí? El mensaje en esta mañana está dirigido a los hijos. Yo sé que todos los que estamos acá somos hijos, ¿sí? Alguien quizá dice en esta mañana, ¿por qué no traje a mi hijo? ¿Cuántos adolescentes hay en esta mañana? Yo quiero ver sus manos levantadas, a ver. Yo veo algunos no levantan. Los adolescentes, levanten la mano así alto. Ahí estoy viendo en la casa de jóvenes que están viviendo con sus padres todavía. Dice, todavía estoy viviendo con mis padres. Algunos levantan la mano, pero me parece que ya no viven con los padres. Hay que comenzar aclarando esto, que todos somos hijos, ¿sí? Hijos de alguien. Ninguno vino de la cigüeña, como nos decían los papás. No sé a cuántos le habrán dicho de chicos que venían de la cigüeña. Esto era porque quizás los hijos preguntaban bastante y no sabían qué responder, entonces decían esto. La leyenda dice, y hay cierta controversia, que se popularizó esto de decir que los hijos venían de la cigüeña por un cuento, ¿sí? El cuento Las cigüeñas de Hans Andersen, que tiene casi 200 años. Este cuento fue escrito en 1839, ¿sí? Según el cuento de Andersen, hay un estanque donde todos los bebés son puestos y vienen las cigüeñas y hacen de un tipo de correo, ¿sí? De Oca o correo argentino, que agarran, según el país, ¿no? Agarran los bebés y van y los llevan y lo van depositando en sus casas. Así que está en duda si tiene que ver con esto. Esta es la versión más amable del cuento, no lo animo a que lo lea, pero también se le atribuye a la cultura eslava, ¿sí? Ellos sostienen de que si una cigüeña anida en el techo de la casa de alguien, es muy probable que un bebé venga próximamente. Así que usted dice esto, ¿será qué veracidad tiene? No, ninguna. Es historia. De chico, mi mamá decía, cuando venía un colibrí, hoy vamos a tener visitas, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes, tampoco está en la Biblia esto, pero tampoco sé si venía alguna visita, pero creíamos esto. Bueno, los eslavos creen que si viene alguna cigüeña, así que preste atención, si alguna cigüeña se posa en su casa o en la casa de algún hermano, podría ser una señal, ¿sí? Así como los hijos de Dios, ningún hijo viene y nace de la cigüeña, las enseñanzas, la educación y la sabiduría tampoco vienen por la cigüeña. Son dadas por nuestros padres y es nuestro deber como hijos prestarle mucha atención, aunque a veces parecieran que nuestros padres están pasados de moda, ¿sí? O están desactualizados. Y alguien dice, ¿por qué no traje a mi hijo para que escuchara esto? Está grabado, así que después se lo hace escuchar. Escuchá bien, es un error, ¿sí? Nunca algo podría ser más antiguo que la palabra de Dios, ¿sí? La escrita, pero la que Dios compartió desde el principio. Dice, en el principio Dios creó con la palabra. Nada puede ser más actual. Escrita hace miles de años, pero siempre vigente, aún en el tiempo de hoy, que estamos con la IA, inteligencia artificial. Pero los hijos de Dios tenemos la IC, la inteligencia celestial o la sabiduría celestial, nunca mejor que esa.
Y la Biblia dice, escuchen bien, Proverbios 23, 22 dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Este es un principio para hallar sabiduría. Justamente escuchar con atención, ¿sí? Cuando nos dan buenos consejos, cuando se preocupan por nosotros, cuando buscan nuestros bien. Y yo quiero poner algunos ejemplos, ¿sí? Cuando papá y mamá te dicen, abrigate, porque te vas a enfermar. Y que decimos, no pasa nada, estoy bien así. Y el fin de semana, todo resfriado, con tos. ¿Les ha pasado a los padres esto? Pueden decir amén si quieren. O soy solamente yo y mi esposa que decimos, abrigate bien, ponete esto que vas a tener frío. O estudiá, porque se te van a juntar todas las materias. No pasa nada, es re fácil, ¿eh? Y después previa a marzo, y las vacaciones ahí estudiando. O hasta, me parece que no te conviene juntarte con esos chicos, con esas chicas. No, papi, son re buenos amigos, y son los mismos amigos que nos meten en re buenos líos después por no hacerle caso a papá y a mamá. Hay una frase que a veces dicen los padres, a tus amigos es mejor perderlos que... es un versículo bíblico, lo dijeron, no es un versículo, pero a veces nosotros decimos, ¿y por qué? Porque hay una preocupación como papás. ¿Sí? Los que tenemos hoy el rol de papá, con quienes se juntan, con quienes hablan, qué influencia tienen, si ellos están influenciando a otros o se están dejando influenciar por los compañeros de la escuela, por el círculo que los rodea. Hay una preocupación real y genuina. A veces, como hijos, pensamos neciamente, ¿sí? Y podría decir hasta arrogantemente, creyendo que sabemos todo. Y justamente es la demostración de la falta de sabiduría, el no tomar en serio los consejos que nos dan nuestros padres. Porque los padres saben justamente, por la edad, ¿sí? Lamento que algunos ya, que ustedes no crean, yo ya tengo más de 40, ¿sí? Ya tenemos a cierta edad, por la madurez de las experiencias que tuvieron que atravesar, por las etapas y temporadas que la vida les permitió transitar, tienen experiencia y es precisamente ese peregrinar que les ha permitido la vida, el que les permitió también adquirir sabiduría. ¿Cómo no aprovechar, jóvenes, adolescentes que están aquí, cómo no aprovechar la sabiduría de nuestros padres? Voy a decirlo con nuestros viejitos, con nuestros viejos, cariñosamente. También hay, y ahora va dirigido este mensaje para los padres, hay momentos donde debemos ejercer dos palabras que revelan el amor del bueno. Escucha bien. El amor del bueno, el correcto y el necesario. Estas dos palabras no son muy populares entre los adolescentes y los jóvenes, que son disciplina y corrección. Los padres decimos muchas veces que sí, los padres decimos muchas o a veces decimos que no, o a veces los padres decimos todavía no. ¿Sí? Yo tengo a mi hija que tiene 12 años y me pide el auto, me dice, me voy a dar una vuelta con las chicas de generación. Y no, vas a tener que esperar, ¿sí? Esperar 20 años, no pasa nada, va a tener que esperar, ¿sí? No porque no la quiera, no porque no la ame, todo lo contrario, no está preparada emocional, física, espiritualmente para manejar un vehículo, así que no lo podría hacer, legalmente tampoco. Y cuando decimos que sí y hacemos que no, o al revés, nos dicen que no y hacemos que sí, o como nos parece, o como se nos da la gana, siempre hay consecuencias emocionales, físicas, pero también espirituales, que nos llevan luego a una corrección. Quizás alguien dice, yo no tengo hijos, o no tengo papá, porque ya no están, pero podemos aplicar estos principios también con nuestro Padre Celestial. Lo vamos a ver más adelante. Con nuestro Padre Celestial también pasa lo mismo. La corrección siempre de Dios es para ayudarnos, para enderezarnos. Escuche bien, nos guste o no. A veces decimos, ¿por qué tenemos que cambiar esto? ¿Por qué, Señor, me ha dicho esto? Proverbios 15:5 dice, palabra fuerte, el que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio, ¿qué hace? Acepta la corrección. Espero que usted sea de los segundos, los que aceptan la corrección. Perdón que la Biblia sea tan directa, pero la necedad viene por el orgullo y nos vuelve, como dice el pasaje, tontos, nos vuelve insensatos,
tercos y rebeldes. ¿Conoce personas así? ¿Conoce hijos así? Con esos ingredientes nada puede salir bien. En cambio, el aceptar nuestros errores y a su vez sus consecuencias, las consecuencias de nuestras propias decisiones, nos vuelve hijos más sabios, más prudentes, también nos vuelve hijos más confiables delante de nuestros padres. Yo te animo que hoy, al terminar la reunión, si tenés la dicha de tener a tus padres, ¿sí? Todavía, o a esos abuelos, o tutores, o padrastros que fungieron la tarea de padres, puedas ser agradecido, darle un abrazo, decirle gracias por la tarea que han hecho conmigo, darle las gracias por toda la sabiduría que han sembrado en tu vida, en vos, y que hoy dan fruto. Quizá hoy ya no sos un niño, no sos un adolescente, sos un adulto que criaste hijos y la sabiduría de ellos te ha servido en este tiempo. Por cada consejo, darle la gracia por cada reprensión, por cada regaño que han forjado el hombre y la mujer que sos hoy. Y si ya no lo tenés, dale las gracias al Señor también, por los padres que tuviste, por todo lo bueno que te han enseñado cuando los tuviste en vida. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, los hijos debemos reconocer el valor que tiene la obediencia. Obediencia, qué palabra. La obediencia a nuestros padres terrenales y, como decía recién, a nuestro Padre Celestial. Obediencia es hacer lo que Él nos dice en el momento, ¿sí? No cuando a mí se me ocurre, no cuando yo quiero. Usted conoce personas o niños que hacen las cosas, sí, yo las hice, pero cuando quise o cuando yo quiera. Ni con Dios ni con nuestros padres debemos hacerlo de esa manera. Lo debemos hacer a la manera que Dios quiere, también como Él quiere que se haga, y no como a mí me parece o como a mí se me da la gana. Debemos hacerlo así, porque hacerlo de otra manera, aunque nos parezca que no, es desobediencia absoluta. Para Dios es tan importante la obediencia que dejó una inequívoca directiva en las cartas del apóstol Pablo. Así que si sos hijo, escucha bien. Colosenses capítulo 3, verso 20. Dice así: hijos, obedezcan, ¿cuándo? A sus padres, porque es lo que agrada al Señor. Ay. ¿No? De los adolescentes ninguno dijo amén. Efesios 6:1, espero un amén acá, dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. 5 cosas importantes que podemos sacar de estos textos, ¿sí? Lo primero, que está claro que está dirigido a ¿quién? ¿Cómo arranca? Dice, hijos, ¿sí? Y yo diría más, a los hijos que pertenecemos al Señor, aquellos que ya lo conocemos, aquellos que decimos honrarlo, amarlo, que venimos los domingos a generación, que venimos a 4.12 y levantamos nuestras manos en señal de adoración. A esos hijos que pertenecemos al Señor va dirigido también este mensaje. En segundo lugar, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Es claro, irrefutable, la sujeción y el respeto que debemos tener a nuestros padres. Si los hijos no aprendemos a obedecer a nuestros padres de niños o en la adolescencia, dolorosamente es muy probable que luego desobedezcamos a otras figuras de autoridad en el futuro. Esto va a traer problemas muy graves para la vida de ese joven o ese adolescente. Hay muchos adolescentes rebeldes, contestones, protestones, muy sabios en su propia opinión, muy rápidos para cuestionar, ¿sí?, a los padres. Quizá usted tenga alguno de ellos que duerme, que come y a veces se baña en su casa, ¿sí? Quizás tenga uno que a veces le cuestiona las cosas cuando usted le dice algo, que se niega a recibir consejo, que se cree, porque es una generación nueva, donde los adolescentes y los jóvenes creen que la vida les debe algo, ¿sí? Entonces, en vez de aceptar algo, siempre están reclamando, siempre están cuestionando. ¿Conocen jóvenes así? ¿Será que usted con 40, 50 años sigue siendo con Dios de esa manera? Protestón, cuestionador. ¿Y por qué? Lo dice la palabra. ¿Y por qué? Y estoy en esa situación. Que nos negamos a recibir consejos.
que reclamamos, que creemos que o creen que los padres están fuera de onda. Y ahora el mensaje va para los padres. Ore mucho, ore muchísimo. Amén. Y si es abuela o abuelo, ore por su nieto, ore por su nieta. Ore muchísimo. Llénese de paciencia, ¿sí? Del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero nunca, 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 que lo dejé claro, deje de decir y hacer lo que es correcto como papá. Los límites y las obligaciones siempre las delimitan los padres, no los hijos. Lo delimitan los padres, no los hijos. Lo tiene que hacer usted como papá. Hijos, si no podemos obedecer a papá y a mamá que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial que no vemos? En tercer lugar, nos dice cuándo debemos obedecer. ¿Cuándo dice? Siempre. ¿Lo puede decir conmigo todos juntos? ¿Cuándo debemos obedecer? Siempre. Ay, con qué seguridad. Esto significa, así nos hayamos levantado con el pie izquierdo, lo debemos hacer. Así haga frío, así haga calor, siempre. Esté en Buenos Aires o esté en mi querido Chaco, también lo debe hacer. Estén presentes sus padres o no, usted debe, o si sos un adolescente, debes respetar. Y nosotros como adultos dice, bueno, cuando no estoy en la iglesia me comporto de una manera diferente. El Padre Celestial está en todo momento, nos ve cuando estamos aquí, cuando estamos afuera, cuando estamos en el trabajo o en el lugar de estudio. Debemos ser siempre obedientes. En todo, dice el pasaje. Va más allá de si nos gusta o no, si lo entendemos todo o no. Hay muchas cosas que todavía como hijos de Dios o como adolescentes o como jóvenes todavía no lo entendemos, pero debemos obedecer igual. Los límites o esos todavía no, que nuestros padres nos ponen, es para cuidarnos en realidad, para que nos vaya bien, para evitarnos algún mal. Recuerdo haber compartido esta historia en alguna oportunidad, hace allá unos 40 años atrás. Salí a jugar de noche frente a mi casa, estaban mis hermanos ahí, que son mucho más grandes que yo. Ellos estaban jugando enfrente de mi casa con, no sé si algunos se recuerdan, los frisbees. ¿Sí? ¿Saben lo que es un frisbee? Uy, algunos adolescentes y jóvenes dicen, ¿de qué estar hablando? Eran muy populares en aquella época. Había unos que eran de Pepsi, blancos, ¿sí? Con el logo de Pepsi, y otros que eran amarillos, de Paso de los Toros. ¿Cuántos recuerdan esto? Cincuentones que hay en esta, de ahí para arriba. Conocemos lo que... Y mi mamá había sido muy clara conmigo. No salgas con tus hermanos mayores. Y no me dio mucha más explicación. Yo ya sabía, si mi mamá decía que no, era no. ¿Sí? Los padres en la antigüedad, ¿sí? Nos miraban y con solo la mirada los hijos obedecíamos, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, cómo nos teníamos que vestir, qué no teníamos que decir, que sí, sí. ¿A cuántos les ha pasado esto? Hoy los padres miramos y no pasa nada. Los hijos no saben leer más que el celular, no saben leer nuestros ojos, o debemos practicarlos, pero mi mamá tenía mucha cancha con eso y ya con la mirada y no salgas afuera era suficiente. Yo salí. Si usted no sabe, sí, fui un desobediente hasta los 7 años. Luego de esta experiencia, el frisbee se tira con la mano y se recoge con la mano. ¿Sí? A mí los jóvenes estos, que eran más grandes que yo, tiraron con la mano y yo lo recibí con la boca. Eso, si usted se ríe, a mí me dolió mucho. Me quedó un chichón en el labio, ¿sí? Lloraba por el dolor, lloraba porque me acordaba de la mirada de mi mamá, sus palabras, ¿sí? Que no tenía que salir. Y bueno, mi profecía se cumplió, se autocumplió. ¿Sí? Recibí el chirlo, el regaño, te lo dije, y toda una semana tomando con el sorbete porque se me había hinchado el labio. ¿Sí? El único límite que hay para no obedecer a los padres, que los hijos no obedezcamos a nuestros padres, cuando un padre nos pida que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Que cometamos algún delito, un pecado, por poner un ejemplo, que robemos, que mintamos, ¿sí? O algo parecido. En cuarto lugar, nos afirma
que esto nos puede parecer a veces de poco valor la obediencia, pero para Dios es muy importante, es de mucha importancia. Le agrada, a Dios la obediencia lo complace. Todo lo contrario si no lo hacemos. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice, y Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La obediencia siempre es mucho mejor. Mira, alguno decirle, la obediencia es mejor. Prestar atención vale más, escucha bien, prestar atención vale más que no faltar nunca a la iglesia, que sacarse 10 en los discipulados, que demos nuestros diezmos o participemos de algún ministerio, de algún servicio. La obediencia a Dios le interesa más, es más importante. La obediencia genuina nace de un corazón que ama. La obediencia genuina nace de un corazón que ama. Y aquello que hemos visto el discipulado, amamos y por eso obedecemos, y porque obedecemos eso luego que trae frutos a nuestra vida y a la vida de otros. En quinto lugar, debemos obedecer porque es lo que corresponde. Es justo y es correcto. Para todos aquellos que ya no tenemos a nuestros padres terrenales, tenemos también un mensaje muy claro dejado en el libro de Hebreos para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 9 dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Mi pregunta en esta mañana es para todos, para chicos, grandes, adolescentes. ¿Aceptamos la corrección de nuestro Dios? ¿Lo hacemos inmediatamente? ¿Somos tardones? ¿Somos rápidos para obedecer? ¿O somos veloces para cuestionar? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Podríamos afirmar que nuestras acciones y comportamientos sacan una sonrisa a nuestro Dios? ¿Como nos sacan la sonrisa a nuestros hijos cuando hacen lo que les pedimos? Yo espero que sea así. Y quiero terminar con el punto número 3 en esta mañana. Los hijos debemos reconocer la bendición que trae la honra. Para terminar, no podría dejar de mencionar uno de los pasajes más importantes. Está dentro del decálogo de los 10 mandamientos escritos por Moisés. Éxodo capítulo 20, verso 12. Lo sabemos casi de memoria. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos queremos tener una vida plena en el Señor? Hay que honrar, hay que honrar. El apóstol Pablo en la carta a la iglesia dice que este es el primer mandamiento con promesa. Si obedecemos a nuestros padres, si los honramos, va a haber plenitud en nuestra vida. Es muy importante reconocer que al ser un mandamiento, no es para cuestionar, no es si yo tengo ganas, si yo quiero, sino que es para tomarlo en serio, no a la ligera. Es algo que no podemos dejar de no cumplir en nuestra vida. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué implica honrar a nuestros padres? ¿Sí? Porque es fácil decir, honra a tu padre. ¿Qué implica honrar a nuestros padres? ¿Es para un tiempo? ¿Es para cuando éramos chicos solamente? ¿Debemos honrar solamente a los padres que son cristianos? ¿O aplica para cualquier papá? ¿Qué piensa usted? ¿A quién debemos honrar cuando dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Es solamente para los padres responsables y presentes? ¿O es también para aquellos padres que han cometido errores, que no han sido los mejores padres? ¿Debemos honrarlos también? La palabra honra en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea kabod, que significa peso. Es decir, que honrar a alguien significa reconocer, que es alguien de valor para nuestra vida, de importancia, que merece todo nuestro respeto. En cambio, en el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra en el griego que es timao, que significa tener a alguien en gran estima, apreciado, es alguien de gran valor. Cuando decimos que honramos a nuestros padres, estamos reconociéndolos como alguien que es importante para nuestra vida. Y eso se demuestra en nuestra manera de verlos a ellos,
en nuestra manera de tratarlos, en nuestra manera de hablarles. Yo me preguntaba, si nos tuvieran que grabar cómo le hablamos a nuestros padres o cómo hablamos de nuestros padres, ¿qué es lo que los demás escucharían de nosotros? Podrían escuchar palabras llenas de respeto, podrían escuchar palabras llenas de amor, de elogio, o quizás escucharían críticas, quizás escucharían groserías, deshonor. ¿Cuántos hijos ya mayores hablamos y muchas veces recordamos a nuestros padres de manera negativa? Tristemente a veces escucho hijos de mi edad, más grandes o más chicos, hablando de sus padres de manera totalmente negativa, echándole la culpa a los padres de todas las miserias que hoy tienen en la vida, de su economía, de no encontrar pareja, de ser como son. Esto es producto de cómo fueron mis padres. Hasta algunos dicen, se me cae el pelo por culpa de mis papás. Por eso el apóstol enfatiza, ustedes son del Señor. Ustedes que pertenecen al Señor, supérenlo, hagan lo correcto. No hacemos y no nos comportamos como el mundo, que no tiene al Señor. Tenemos el amor de Cristo en nuestra vida. No importa si ellos han cometido errores, si han tenido vicios, si fueron impulsivos, mal hablados, debemos dejar el pasado atrás. Ninguno de nosotros tampoco hemos sido los mejores hijos, ni hoy somos quizás los mejores padres. Es hora de dejar al pasado. No es que aprobamos su conducta, ni decimos que está bien lo que ellos hicieron. Pero en su gracia y en esa transformación que hablábamos al principio de renovar nuestra mente, nuestro corazón, debemos darle lugar al Espíritu Santo. Dios nos dio el favor para poder perdonar, para sanar, para pasar por alto muchos de sus errores, para cambiar esos malos hábitos que aprendimos de ellos y hoy ser padres diferentes, con actitudes diferentes hacia nuestros hijos. Así como muchos agradecerán a sus padres en esta mañana, quizás sea tiempo de pedirles perdón, porque quizás por mucho tiempo los hemos desvalorizado, los hemos despreciado, quizás por algún tiempo los hemos desafiado, quizás los hemos avergonzado con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra forma de hablar. Muchos de nuestros padres actuaron de la forma que actuaron porque fueron enseñados de esa manera, quizás con rigurosidad. Quizás sus padres no fueron su mejor ejemplo y trataron de darnos lo mejor que podían, lo mejor que tenían. Y como decía recién, esto no significa que aprobamos sus conductas, sino que decidimos en esta mañana vivir en bendición. La bendición de honrar a nuestros padres. Yo quiero orar en esta mañana. Porque honrar, cuando la Biblia nos habla de esto, no depende de lo bueno o lo malo que ellos hayan sido, ni de la cantidad de triunfos o errores. No depende si estuvieron con nosotros o no. No depende si son cristianos o no, si están vivos o no. Debemos honrar aún su memoria. Y si no hay mucho o no hay tantas cosas buenas que decir de nuestros padres, una forma de honrarla es no decir nada. Si realmente queremos vivir en bendición, si realmente queremos que nos vaya bien, debemos obedecer la palabra de Dios. Toda actitud de menosprecio, de enojo, de humillación por sus errores, todo grito, el avergonzarlos a ellos, todo maltrato hacia nuestros padres, nos termina robando la bendición, nos termina arruinando la comunión con Dios. Debemos honrarlos. Quizás tengas a tus papás que hoy están grandes, mayores, están vulnerables. Hoy es día de perdonar los errores del pasado. Pasemos por alto los fracasos. Intentemos no repetir sus equivocaciones, pero sigamos adelante. Amemos, honremos con nuestras palabras. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por ser, Señor, tus hijos, porque nos amaste, porque nos rescataste, porque somos tuyos. Señor, queremos
ser hijos obedientes a tu palabra. Queremos ser obedientes a tu mandato, Señor. No solamente contigo, sino con nuestros padres terrenales. Señor, decidimos hoy obedecerlos, amarlos, respetarlos, reconocerlos. Señor, hoy estamos agradecidos, quizá podemos disfrutarlos, Señor, todavía con vida. Pero quizás, Señor, algunos todavía hoy, Señor, no los tenemos. Pero te agradecemos, Señor, por su ejemplo, por sus palabras, por su cuidado, por su amor, por cada enseñanza. Aún, Señor, por los traspiés que nos han formado, nos han forjado, que hoy nos permiten, Señor, reconocer que son débiles como nosotros, que fueron débiles, Señor, como hoy somos nosotros como padres, que necesitamos guía, dirección de tu palabra. Señor, decidimos honrarlos en esta mañana. Señor, queremos vivir en bendición. Queremos, Señor, disfrutar de una larga vida llena de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres. Y te damos gracias, Señor, porque podemos llamarnos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga en esta mañana.